Bueno, muchachos, entonces comenzamos con los cambios fisiológicos del adulto mayor. Entendemos que a medida que nosotros vamos envejeciendo, de acuerdo a lo que nosotros vimos el día de ayer, nuestro cuerpo sufre una serie de cambios que se dan por el envejecimiento, ¿cierto? Que fue el tema justamente que tocamos ayer. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que se dan a nivel de nuestro cuerpo? Dice que básicamente a nivel general, hay una disminución del número de las células. Era lo que les comentaba en una clase anterior, ¿verdad? Ya nuestro cuerpo pierde, a medida que va envejeciendo, esa capacidad de poder replicar esas células que mantienen obviamente a nuestros órganos como en mejor condición. A medida que nosotros envejecemos, esa capacidad se va perdiendo. Por lo tanto, tenemos menos cantidad de células. Por eso es que usualmente con el envejecimiento nosotros perdemos peso, perdemos masa muscular, sobre todo. Entonces, ustedes van a ver que casi siempre los abuelitos tienden a tener un peso bastante bajo, son bastante delgados, ¿cierto? Es muy raro ver un abuelo obeso. O sea, es demasiado, muy raro. Lo que es común es ver los abuelitos bastante delgados, ¿cierto? O con un peso un tanto más disminuido. Entonces, eso se debe básicamente a eso. Y junto con el peso también se da una disminución de la talla. Pareciera que nos encogiéramos a medida que avanzamos en nuestra edad. Con la piel, que es, digamos, que los cambios más evidentes que tenemos a nivel del envejecimiento, y a nivel de la piel podemos ver varias cositas. Nosotros perdemos grasa subcutánea precisamente por la pérdida de peso que les comentaba antes, y eso hace que la elasticidad de la piel se pierda un poquito, ¿no? Entonces pareciera que los tejidos cuelgan o se caen, y dando esa apariencia típica que tiene la ancianidad, de que uno le ve el rostro y se ve la piel totalmente flácida, como caída, ¿verdad? Y eso es lo que favorece la aparición de las arrugas, básicamente. Hay menos glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son aquellas que producen el sudor en nuestra piel. Así que los abuelitos son bastante susceptibles a los cambios de temperatura, que para el resto de las personas o el resto de la población no lo va a sentir como si fuese frío, muchísimo calor, pero en ellos sí se ve eso, ya que se ven más susceptibles a los cambios de temperatura. Aparecen también a nivel de la piel lo que se conocen como las manchas seniles, que son como una serie de pequitas que pareciera que le salieran o lunar, bueno, no lunares, sino como pecas, manchas algo tenues, ¿verdad? Que pueden aparecer en el rostro. A nivel de la piel, si de pronto, por ejemplo, hay algún abuelito que tiene algún tipo de dificultad motriz, se le dificulta caminar o permanece mucho tiempo acostado sentado, puede haber la posibilidad de que se presente una úlcera por presión, es decir, una escara. Entonces, esto también obviamente que afecta a la piel. Y lo más evidente también y lo que más se relaciona con la ancianidad es el cambio en el color de la piel, apareciendo las canas. Entonces, ese es uno de los signos que más evidencian o que más uno asocia con la ancianidad. A nivel del aparato muscular, como ya lo habíamos dicho, debido a esa pérdida de masa muscular, usualmente los abuelitos ya pierden tono muscular, fuerza para poder hacer algunas actividades. Entonces, al momento de que de pronto le pedimos que levante algo, ¿cierto? Que de pronto para nosotros puede que no pese mucho, pero precisamente para ellos, por esa pérdida de tono muscular, puede que les resulte un poco más complicado. Esto también hace que ellos avancen más lento, ¿cierto? No sean muy ágiles con respecto a su cuerpo, de ir corriendo o de caminar muy rápido, precisamente por ese tono muscular disminuido, ¿cierto? Y esa masa muscular disminuida, ¿cierto? A nivel de los huesos, podemos decir que la población es más susceptible a la osteoporosis, sobre todo en nosotras las mujeres, porque nosotras las mujeres, si no tenemos un buen aporte de calcio a lo largo de nuestra vida, cuando llegamos a nuestra tercera edad, podemos tener un factor de riesgo muy importante de osteoporosis, que es básicamente que el hueso
se vuelve poroso por la falta de calcio que nosotros podemos ingerir. Y eso obviamente que nos hace muy susceptibles a fracturas. Entonces las fracturas en esta edad de la tercera edad es complicada su recuperación. Sobre todo si estamos hablando de una fractura de cadera. Entonces, nosotras las mujeres a lo largo de nuestra vida pasamos por unos cambios fisiológicos también muy importantes y demandantes también para el cuerpo, como por ejemplo el embarazo, ¿cierto? Y también las menstruaciones que nosotros tenemos todos los meses. Si nosotras no llevamos un buen estilo de vida o una muy buena alimentación, esa menstruación puede ser un punto de quiebre para nosotras en donde constantemente nosotros estamos perdiendo nutrientes que nos pueden servir para mantener nuestra salud. No solamente, por ejemplo, el hierro, que nos puede favorecer incluso hasta una anemia, ¿verdad? Sino también este tema de la osteoporosis, sobre todo y especialmente en el embarazo. El embarazo, durante la época del embarazo, es muy demandante para el cuerpo de la mujer, no solamente por cargar al bebé, llevarlo, sino todo el proceso de gestación. Entonces eso demanda muchos recursos de la madre, ¿cierto? De minerales, de nutrientes, porque el bebé necesita de esos minerales y necesita de esos nutrientes para poder formar sus propios tejidos. Y ese bebé lo va a tomar de donde sea que aparezcan. Y si es necesario quitársela a la madre de sus huesos, de sus dientes, para poderse formar él su propio esqueleto, lo va a hacer. Entonces, por eso es que ustedes ven que a las mujeres embarazadas se les manda su tabletica de calcio precisamente para evitar que el calcio que nosotras tenemos en nuestro hueso sea robado o secuestrado de alguna manera por el bebé para formar sus propios tejidos, su propio esqueleto. Entonces, para que lo tome precisamente de esa ingesta de calcio. Con las articulaciones somos más propensos de la osteoartritis y la artritis como tal, que esa es una alteración, ya ustedes conocen esa patología, en donde cuesta que las articulaciones tengan el movimiento habitual que ellas tienen debido a un proceso inflamatorio bastante fuerte, bastante potente. Entonces, esto a nivel general hace que los abuelitos, es como que el estereotipo, ¿no? Del abuelito que va caminando por la calle súper lento, bien pausado, con su bastoncito, ¿verdad? Y todo esto se debe es precisamente a estos cambios del sistema muscular. A nivel del sistema genitourinario, estamos hablando de que a medida que nosotros vamos pasando la edad o va pasando ese proceso de envejecimiento, perdemos de alguna manera como que ese control tan fuerte sobre nuestros esfínteres, sobre todo del esfínter urinario. Eso implica que nosotros básicamente podemos llegar a tener incontinencia urinaria. Por eso es que algunos abuelitos utilizan pañal para adultos, precisamente por la pérdida de control de este esfínter urinario. La vejiga también pierde tono e incluso esto se da que sienten que pierden la capacidad de tener una micción completa, sobre todo en los varones. Si eso está acompañado, por ejemplo, de hiperplasia prostática, es decir, cuando la próstata está bastante inflamadita. Entonces, usualmente en los varones se mira más que en las mujeres, que casi siempre cuando van a orinar sienten que queda como algo de residuo ahí en la vejiga y sienten que no orinan de un todo por completo. En algunas ocasiones también se pierde el esfínter, o bueno, se pierde la capacidad no de un todo, pero el anal, en donde básicamente la persona defeca por sí sola, ¿no? El abuelito. Entonces, eso puede pasar también. A nivel de la boca y de pronto de otros del sistema gastrointestinal, hablamos, por ejemplo, de que una de las cosas que más se mira es en la pérdida en la sensación de los gustos, de los sabores, sobre todo de los sabores dulces y salados. Por eso es que ustedes van a ver que si de pronto uno le ofrece algo de tomar al abuelito, no sé, un jugo o algo, ellos lo sienten simple, así, básicamente como si la comida perdiera gusto.
y usualmente lo que hacen es llenar y llenar y llenar, no sé, el vaso con azúcar o de pronto el cafecito, le echan un montón de cucharadas de azúcar, pero es porque pierden la percepción del gusto a nivel de la lengua, ¿ya? No es porque ellos quieran, sino porque básicamente el proceso de envejecimiento les impide tener ese sabor del gusto como tal. Los dientes, aquí no quiere decir que todos los abuelitos vayan a tener problemas dentales, pero es muy, muy común que ya uno presente problemas dentales, precisamente porque hay un retroceso de la encía, ¿ya? Entonces los dientes se exponen más y son más susceptibles a que se caigan. Esto obviamente que tiene que ir acompañado de todo lo que nosotros eh, hacemos por la salud oral, ¿cierto? Dentro del tubo digestivo podemos ver que son más susceptibles estas presentaciones o dilataciones, como los divertículos, que son como una serie de saquitos que se presentan dentro de la luz del tubo. En algunas ocasiones, a veces estos divertículos no ocasionan mayor problema, pero en algunas otras ocasiones, cuando son muy grandes, pueden llegar a desgarrarse o pueden llegar a producir hemorragias o pueden incluso, dependiendo de su tamaño, empezar a obstaculizar la luz del colon. Entonces le va a ser un poquito más complicado al paciente evacuar las heces. También se mira que durante el proceso de envejecimiento, el colon sufre un poquito en el sentido de que puede llegar a sufrir de constipación, de estreñimiento, va a ser un poco más difícil evacuar las heces. Y digamos que ya las personas que superan los 80 años, ya las personas que están bastante entradas en edad, todos los músculos que se tienen a nivel del abdomen empiezan a debilitarse y obviamente que esto puede hacer que la forma en cómo se da el peristaltismo se afecte también. Bueno, con respecto, por ejemplo, al diafragma, dice que se hacen más frecuentes las hernias hiatales, ¿cierto? Por la debilidad que hay también a nivel de ese órgano. Y también hay una reducción en la elasticidad de la pared del recto. Es decir, pareciera que se dilatase un poco más. Y como el peristaltismo empieza a disminuir, recuerden que el peristaltismo es el movimiento natural, normal que tienen todos nuestros intestinos para poder hacer que las heces vayan caminando y que finalmente nosotros podamos defecar, ¿cierto? Entonces, como el peristaltismo en los abuelitos está un poco más disminuido, va a ser más frecuente que ellos se constirpen, ¿cierto? Y que acumulen muchas heces a nivel del colon, produciendo entonces lo que se conoce como fecalomas, ¿cierto?